El español cambió mi vida. Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Pablo y me alegra saludaros en un nuevo episodio. El episodio de hoy no será muy largo. Alguien comentó que los últimos eran largos y algo aburridos. Por eso pondremos más variedad a partir de ahora. Antes de olvidarlo, a mi lado está Laura. Hola a todos. Aunque el episodio de hoy será más corto, seguirá siendo muy útil para vosotros. Tenemos un tema potente. Hablaremos de cómo el español cambió nuestra vida. También contaremos nuestro camino con este idioma. Mostraremos altos y bajos. Pablo, empieza con tu historia. Claro. Empiezo con mi punto más bajo, mi agujero. Hace 6 años llegué aquí. No hablaba ni una palabra de español. No tenía trabajo. Todo era nuevo y ruidoso. Una vez en el supermercado ni siquiera pude pedir pan. Se me puso la cara roja. La dependienta no me entendió. Me sentí pequeño, casi invisible. Eso dolió. Recuerdo momentos parecidos. En 1990 aún teníamos pesetas y cabinas telefónicas. No entendía nada ni sabía a dónde ir en la estación. Me sentía perdida muchas veces. Pero un día pensé, si aprendo español, todo puede cambiar. Esa idea me dio fuerza. Hice un plan. Hoy queremos mostraros cómo es un plan así. Hablaremos de los primeros pasos, errores, logros y del gran salto. Así que quedaos aquí. Quizá os veáis en nuestro viaje. Al final, ojalá tengáis nueva motivación. Y estamos deseando escuchar vuestras historias. ¿Cuándo tuvisteis vuestra primera pequeña victoria en español? Escribidnos. Laura, ¿recuerdas tu primer día aquí? ¿Cómo te sentiste? ¿Sola con el idioma? Sí, claro. Llegué a la estación central. Escuchaba altavoces, voces, pasos. Todo sonaba como un gran ruido. Solo quería comprar un billete, pero no conocía las palabras. Señalé el horario con el dedo. El hombre tras la ventanilla era amable, pero apenas lo entendí. Al final compré el billete equivocado y viajé en dirección contraria. Me sentí triste, pero decidida a no repetirlo jamás. Eso suena duro. Yo también tuve momentos vergonzosos. Una vez busqué trabajo de camarero. En la entrevista dije bandera en lugar de bandeja. El jefe se rió, pero igual me contrató porque le gustó mi sonrisa. Una buena sonrisa siempre ayuda, pero aprender ayuda aún más. Por eso, hoy queremos contar cómo salimos del agujero. Mostraremos pequeños avances y grandes giros. Exacto. En un momento hablaremos del primer paso, la decisión. Pero antes, Laura, ¿tienes un consejo para quienes están al inicio? Sí, respira hondo. Acepta que los errores son normales. Cada palabra equivocada es practicirca. Ten una pequeña libreta. Escribe cada día 3 palabras nuevas. Es sencillo y anima rápido. Buen consejo. Yo usé notas adhesivas en aquel tiempo. Mi cocina parecía un museo colorido. Pero así aprendí las palabras taza, plato y fogón. ¿Lo ves? Los trucos creativos ayudan. Por eso, queridos oyentes, manteneos curiosos. En la próxima parte contaremos cómo los pasos pequeños crean una rutina. El primer paso fuera del agujero. Bien, hablemos del primer paso, decidir aprender. Sí, ese momento es vital. Sin decisión te quedas quieto. Lo recuerdo muy bien. Estaba sentado en el cuarto pequeño de mi piso compartido. Hacía frío. Escuchaba reír a los compañeros, pero no entendía nada. Pensé, no quiero seguir así. Tomé el móvil, busqué un curso de español y me apunté de inmediato. Ese fue mi inicio. ¡Qué fuerza! En mi caso fue una carta del ayuntamiento.
Tenía que rellenar formularios. Todo estaba en español. Solo reconocía sí o no. Sentí pánico. Entonces una amiga dijo, ven al curso nocturno, aprenderemos juntas. Esa ayuda me dio valor. El valor es la llave. Pero los primeros días del curso fueron duros. El profesor hablaba despacio, pero yo entendía poco. Los verbos ser y estar me volvían loco. Pensaba, ¿por qué hay dos verbos para to be? Ay, sí, ser y estar. Pegué colores a cada ejemplo. Azul para ser, rojo para estar. Mi cuarto parecía un arco iris, pero funcionó. Buena idea. Yo conjugué cada verbo 3 veces. Soy, eres, es. Tras 100 verbos, todo giraba en mi cabeza. Pero noté avance. Una noche en clase entendí un chiste pequeño. Reí en el momento justo. Se sintió como una victoria. Justo esos pequeños triunfos te empujan. Mi primer logro fue en una cafetería. Pedí un café en español. La camarera contestó y la entendí. Sonrió y dijo que mi acento era tierno. Salí pensando, hoy he crecido. Oyentes, recordad vuestra primera victoria. Quizá fue solo un hola en la escalera. Ese instante cuenta. Pero antes del triunfo suele haber miedo. Pablo, ¿tenías miedo de hablar? Sí, muchísimo. Temía cada conversación. Primero practiqué solo frente al espejo. Luego llamé a información y hice preguntas simples, solo para decir español en voz alta. Mi voz temblaba, pero lo hice. Escribí diálogos cortos en papeles. En el metro los leía en voz baja. Después practiqué con mi vecino. Él corregía con amabilidad. Pronto me atreví con frases más largas. En el curso había una regla. Cada día todos debían hablar 5 minutos libres. Al principio solo decíamos nombres y hobbies. Después de 2 semanas, ya comentábamos nuestro día. Ese ritual quitó miedo. La rutina es clave. Me fijé horarios fijos. Cada mañana 10 minutos de vocabulario, por la noche una canción en español. Bloques pequeños son más fáciles que maratones de estudio. Estoy de acuerdo. Yo mezclé el aprendizaje con la vida diaria. Al cocinar decía en voz alta, pico la cebolla, cuezo la pasta. Así el idioma se volvió parte de mi vida. Nuestros oyentes pueden hacer lo mismo. Describid vuestras acciones en voz alta. Suena raro, pero ayuda mucho. Otro consejo, buscad aliados. En el curso encontré un compañero de Francia. Nos reuníamos en el parque, tomábamos café y hablábamos solo español. Si cambiábamos al inglés, poníamos una moneda en un tarro. Al final compramos pastel con ese dinero. Eso es genial. Castigo y premio a la vez. Yo tenía una compañera de intercambio. Ella quería aprender inglés. Nos reuníamos cada semana. 1 hora español, luego 1 hora inglés. Ambas ganábamos. Laura, ¿recuerdas tu primer libro en español? Sí, era un libro infantil sobre un dragón pequeño. Frases cortas, muchas imágenes. Leí cada página 5 veces. Al final sabía la historia casi de memoria. Eso me dio seguridad. En mi caso fue un cómic. Poco texto, muchas viñetas. Así veía las palabras en contexto. Lo importante es encontrar material que divierta. Aprender debe dar placer. Absolutamente. Si no, uno abandona. Yo también escuché mucha música en español. Buscaba las letras en internet y cantaba. Sonaba horrible, pero era efectivo. Yo bailaba en la cocina. Creo que el movimiento ayuda a la memoria. En resumen, decide, fija metas pequeñas, crea rutina y permite diversión. Suena fácil, pero es trabajo. Pero cada minuto invertido vale la pena. El idioma abre puertas. Pero primero hay que encontrar el pomo. El primer paso es ese pomo. Bonita imagen. Queridos oyentes,
Quizá hoy deis vuestro primer paso. Empezad pequeño, pero empezad. Estamos con vosotros. Enviadnos vuestro plan. Compartid vuestros trucos. Juntos es más fácil. En la próxima parte contaremos cómo convertimos pequeños pasos en una rutina fuerte. Seguid con nosotros. Rutina y progreso. Bienvenidos de nuevo. Ahora hablamos de la rutina diaria, la subida lenta pero segura. Exacto. Tras decidir aprender, llega la pregunta: ¿cómo sigo constante? Me hice un plan fijo. Cada mañana leía 20 minutos. Al mediodía escuchaba un podcast corto. Por la noche escribía 5 frases sobre mi día. Constante, no extremo. Eso es inteligente. Yo también elegí porciones pequeñas. 5 palabras nuevas, un mini ejercicio de gramática, una canción. Las primeras semanas noté poco avance, pero tras un mes ocurrió algo. Subí al tranvía, escuché a 2 personas y entendí el tema. Hablaban del tiempo. Simple, pero para mí fue un fuego artificial. Conozco esa sensación. Piensas, ¿fueron palabras reales en mi cabeza? Sí, bajé del tranvía y sonreí como un niño con caramelo. Oyentes, recordad, el progreso suele ser silencioso. De repente aparece. Otro elemento de mi rutina fue el diario de idioma. Cada noche escribía lo fácil y lo difícil. Tras 3 meses revisé. Las primeras páginas estaban llenas de errores. Ahora podía verlos solo. Eso motivaba mucho. Yo tenía otro truco. Me grababa. Contaba al móvil cómo fue mi día. 2 semanas después escuchaba la grabación. Al inicio sonaba roboticirca. Después mi voz era más fluida y viva. Gran método. Ves tu propio crecimiento. Mejor dicho, lo oyes. Pronto llegaron nuevos amigos. Después del curso íbamos a una panadería. Allí practicábamos pedidos. Cada uno compraba un panecillo, siempre en español. El vendedor conocía nuestro proyecto y ayudaba con amabilidad. Así el aprendizaje se vuelve social. Yo me uní a un coro. Amo la musicirca, debía memorizar letras. Los demás me ayudaron con la pronunciación. Tras los ensayos tomábamos té y charlábamos. Era vida real, no aula. Los amigos son abono para el idioma. ¿Quieres expresarte? Entonces creces. Bien dicho. También noté que los errores importaban menos. Si mi amiga del coro reía, no se burlaba. Era un descubrimiento compartido. Los errores son ladrillos. Sin ellos no hay casa. Pablo, ¿recuerdas tu primera llamada seria en español? Oh, sí. Tenía que dar la lectura del contador eléctrico. Sin contacto visual, solo voz. Mis rodillas temblaban. Pero había practicado el texto. Al final la señora dijo: «Todo claro, gracias». Colgué y salté por la habitación. Puedo ver la escena. Para mí fue la primera invitación a un cumpleaños. Entendí fecha, hora y dirección. Incluso llevé la tarta correcta. Antes habría comprado sal en vez de azúcar. Estos pequeños triunfos forman una escalera. Cuanto más subes, mejor ves el paisaje. Y notas. Vuelvo a tener control de mi vida. Puedo preguntar, entender y elegir. Exacto. Mi día a día se hizo fácil. El buzón ya no daba miedo. Fui al médico solo. Pude entender chistes y reír cuando los demás reían. Ese es un momento importante. Entender humor. Muestra que tocas la cultura. ¿Qué te ayudó a lograrlo? Programas de comedia sencillos. Los veía con subtítulos. Primero leía, luego escuchaba. Un día ya no necesité letras. Yo practicaba frases hechas, no solo palabras, sino paquetes como: «Claro, no pasa nada, ¿en serio?». Con ellas suenas natural al instante.
Queridos oyentes, elegid 3 frases esta semana y usadlas cada día. Escribidlas en post-its y pegadlas en la pantalla. O en la nevera. La comida siempre motiva. Ja, 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 cierto. En breve hablaremos del momento en que el español dejó de ser una montaña y se volvió una herramienta. Seguid curiosos. Nos vemos en la siguiente parte. Podéis lograrlo. El gran salto. Aquí estamos de nuevo. Ahora llega el momento que lo cambió todo. Mi gran salto personal. Oh, tengo curiosidad. Cuenta. Pues bien, tras un año de estudio busqué un trabajo mejor. Quería pasar de la hostelería a una oficina. Apareció un puesto de asesor de clientes. La empresa pedía buen español, llamadas y correos. Dudé al principio, luego pensé, ahora o nun circa. Valiente. ¿Cómo te preparaste? Apunté posibles preguntas. Cosas como, ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuáles son tus fortalezas? Practiqué las respuestas en voz alta, una y otra vez. Mi compañero de intercambio hacía de jefe. Lanzaba preguntas extra y me hacía sudar. Eso era justo lo que necesitaba. Entrenar con presión. Buena idea. ¿Y llegó el día? Sí, salí de casa muy temprano para no llegar tarde. En recepción dije mi nombre con claridad. La recepcionista sonrió. En la sala de espera sentía mi corazón. Pum, pum, pum. Luego la jefa vino a buscarme. Nos sentamos. Ella dijo, «Cuéntame algo sobre ti». Y de pronto, todo fluyó. Hablé despacio pero seguro. Hice pequeñas pausas, busqué palabras y las encontré. La vi asentir. Tras 20 minutos preguntó, «¿Puedes empezar el lunes?» Pensé que estaba soñando. ¡Guau! Eso es grande. Te dieron el trabajo. Exacto. Salí, llamé a mi madre y lloré un poco. No de tristeza, sino de alivio. El español ya no era un monstruo, era mi herramienta. Siento tu alegría. Mi propio salto fue en la consulta del médico. Antes llevaba a alguien porque no sabía palabras médicas. Un día nadie podía. Tuve que ir sola. En la sala de espera, otra vez ese latido fuerte. La médica me llamó. Preguntó síntomas, medicación y alergias. Yo respondí. Expliqué dolor, tiempo y fuerza. Ella lo entendió todo. Al final dijo, tu español es muy bueno. Volví a casa y bailé en el pasillo. La primera charla sin ayuda, genial. Se siente libertad real. Sí, libre, independiente, adulta. Pude explicar mi salud yo misma. Eso da dignidad. Queridos oyentes, quizá vuestro gran salto aún espera. O quizá ya llegó. Contádnoslo. Cada historia inspira a otra persona. Exacto. Recordad, un salto no es magia. Crece de muchos pasos pequeños. De pronto notas que el muro tiene una puerta. Bien dicho. Recuerdo mi primera llamada grande en el nuevo trabajo. Un cliente llamó con un problema en su factura. Antes habría entrado en pánico. Ahora respiré hondo. Escuché. Expliqué la solución. El cliente dio las gracias. Colgué y un compañero me dio una palmada en el hombro. Eso anima. Me pasó algo parecido en el coro. Debíamos cantar un solo en español. Antes lo habría rechazado. Esta vez lo intenté. Tras la actuación llegó el aplauso. Pensé, este idioma me lleva, yo no lo cargo. Bonita comparación. Cuando el idioma te sostiene, vuelas. Sí, y a veces caes un poco, pero sabes que puedes levantarte. Quiero dar un consejo. Celebrad vuestros saltos. Comprad un helado, haced una foto, anotad la fecha. Así veréis luego. Aquí cambió mi vida. Tengo una caja en casa. Dentro hay entradas de cine, cartas, recibos, todo en español. Cada papel prueba que puedo hacerlo. Eso es precioso. Mi prueba es el contrato de trabajo. Lo tengo enmarcado. Pablo, ¿crees que hay un solo gran salto o varios?
Varios. El idioma es como escalar montañas. Llegas a una cima y ves la siguiente. Pero la primera alta demuestra que vale la pena. Estoy de acuerdo. La visita al médico fue una cima. Luego vino el solo. Luego el primer chiste que conté. Cada cima trae nueva vista y confianza. Exacto. A veces resbalas y bajas un poco, pero ya conoces el camino. Queridos oyentes, si hoy lucháis, pensad en vuestra próxima cima. Está allí, aunque la cubra la niebla. Palabras bonitas. En breve contaremos cómo el español abre puertas, laborales y personales. Seguid con nosotros. Nos alegra que sigáis escalando con nosotros. El español abre puertas. Bienvenidos de nuevo. Ahora veremos cómo el español abre nuevas puertas. Sí, el idioma trae oportunidades. Laborales, culturales, personales. Compartamos ejemplos. Después de empezar mi nuevo trabajo cambió mucho. Ganaba mejor. Pude buscar un piso propio. La agente hablaba rápido, pero entendí lo suficiente. Hice preguntas sobre el contrato. Antes no me habría atrevido. Recuerdo mi primer curso extra. La clase era toda en español. El tema era gestión de proyectos. Al principio estaba insegura. Pronto vi que podía seguir. Al terminar recibí un ascenso. Sin español no habría pasado. Genial. También en privado el español abre puertas. En Navidad, por ejemplo. Mi primera visita a un mercado navideño fue Caoti Circa. Más tarde, con mejor español, entendí las historias de los puestos. Incluso canté Noche de Paz sin mirar la letra. Me encanta el carnaval. Al principio pensé que era solo disfraces y musicirca. Con el idioma entendí los chistes en la calle. Reí con la gente, no solo de ellos. El humor une. Hace poco conté un juego de palabras en la oficina. Todos rieron. Sentí un gran reconocimiento. ¿Cuál fue el chiste? Dije, ¿por qué los fantasmas mienten mal? ¿Porque se les ve a través? Simple, pero encajó en la pausa del viernes. Jaja, lindo. El humor muestra integración real. Si los colegas ríen, ya estás dentro. Otro ejemplo es la formación. Con español pude hacer cursos en línea de universidades de España. Allí aprendí marketing. Ahora trabajo en un pequeño proyecto propio. El idioma es una herramienta para sueños. Siempre quise un club de lectura. Con amigos lo fundé, claro, en español. Nos reunimos cada mes, tomamos té y debatimos novelas. Eso amplió mucho mi vocabulario. Suena acogedor. Gracias al español también aprendí normas culturales. Por ejemplo, cómo ser cortés en el ayuntamiento. Eso ahorra tiempo y nervios. Sí, frases como ¿podría, por favor? O ¿sería posible? Valen oro. Exacto. Con esas frases pareces respetuoso. Los funcionarios ayudan más rápido. El español también me ayudó con la tecnología. Muchos aparatos tienen manual en español. Antes miraba solo dibujos. Ahora entiendo los textos y evito errores. Así reparé mi bicicleta yo mismo. El vídeo estaba en español. Sin idioma habría roto la rueda. El idioma ahorra dinero. Y da amigos. Con una app encontré un grupo de senderismo. Las rutas eran los sábados. Hablábamos de naturaleza, política y comida. Me sentí parte de la sociedad. Ganas identidad. Antes decía, vivo en España. Ahora digo, España es mi hogar. Frase poderosa. Un pequeño éxito en fútbol me ayudó. Expliqué una táctica a un compañero en español. Él asintió y dijo, buen plan. Luego marcamos un gol. Deporte, trabajo,
ocio, todo mejora. Queridos oyentes, pensad en vuestros propios ejemplos. ¿Qué puerta ya se abrió para vosotros? ¿Y qué puerta queréis abrir aún? Tal vez un empleo, una amistad, un hobby. Escribidnos vuestras metas. Un objetivo público motiva más. Cierto. Y no olvidéis celebrar cada avance. Un café, un paseo, cantar una canción en voz alta. El español también me dio orgullo. Cuando mi familia en el extranjero llama, traduzco películas para ellos. Se asombran de lo fluido que hablo. Mi abuela me pide recetas de galletas españolas. Ahora se las explico sin diccionario. Eso es dulce en doble sentido. Jaja, sí. El idioma sabe rico. En resumen, el español convierte sobrevivir en vivir. Regala oportunidades, amigos, seguridad y diversión. Eso lo resume bien. En un momento veremos el antes y el después. Seguid con nosotros. Lo espero con ganas. Antes y después. Bienvenidos de nuevo. Ahora haremos balance. ¿Cómo era nuestra vida antes del español y cómo es hoy? Buena comparación. Antes me sentía como un pez fuera del agua. Jadeaba buscando aire, es decir, palabras. Imagen potente. Mi vida era gris. Todo era ruido, sin frases claras. Comprar comida era una lucha. Las cartas eran enemigas. Exacto. El buzón daba miedo. Dejaba el correo sin abrir. Hoy lo abro con curiosidad. Quizá traiga una invitación. Antes me escondía. En reuniones no decía nada. Ahora modero algunas charlas yo mismo. Los compañeros escuchan. Antes. Me apartaba porque los malentendidos daban vergüenza. Después, busco conversaciones porque me divierten. Antes cada trámite me agotaba. Me quedaba mudo en la ventanilla. Ahora hablo tranquilo con los funcionarios. Pregunto por soluciones, no por compasión. Bonita frase. Antes era un caos en el médico. Ahora recibo recetas y entiendo las dosis. Mi salud está en mis manos. Antes extraño. Después hogar. Así de simple. Veo dos imágenes. Primero una persona en la oscuridad, solo contornos. Luego la misma persona en luz, llena de color y nitidez. El español fue el interruptor. Para mí, el español cambió la supervivencia en vida real. Antes todo era un túnel. Después, una calle abierta con señales. También siento orgullo. Esa sensación de haber logrado algo difícil me impulsa a nuevos proyectos. Oyentes, quizá aún estéis en el túnel. La salida es larga a veces, pero la luz vale la pena. Pensad en pequeñas escenas. Una sonrisa en la caja, un formulario correcto, un chiste que entendéis. Cada escena añade color a vuestra vida. Recuerdo el supermercado donde no podía pronunciar pan. Hoy allí discuto ingredientes para una receta. Mismo lugar. Yo renovado. O la estación. Antes me perdía en el ruido. Ahora pregunto a otros si necesitan ayuda. De pronto soy la consejera. Eso muestra crecimiento. Cuando puedes dar, tienes suficiente. El español nos dio dignidad y voz. Ya no somos espectadores, sino jugadores. Y co-creadores. Propongo ideas en la oficina. Varias se aplican. Eso me llena. Mi coro me eligió portavoz. Organizo conciertos, escribo correos y llamo a promotores. Jamás lo habría soñado antes. ¿Qué sientes cuando miras atrás? Gratitud por profesores, amigos, paciencia y mi propia tenacidad.
Yo también. Y asombro al ver cómo el idioma abre puertas, ventanas y hasta paredes enteras. Queridos oyentes, haced hoy una foto del antes y el después. Escribid 3 frases sobre vuestra vida antes del español y 3 sobre la vida ahora. Os sorprenderéis. Si aún estáis al principio, imaginad vuestro después. Pintadlo colorido y con detalles. Esa imagen os arrastrará hacia adelante. Y recordad, cada día cuenta. También el día en que nada sale bien. Forma parte de la historia. Para cerrar este capítulo, una frase que lo dice todo. El español iluminó mi vida. Para mí, el español me transformó de espectadora a protagonista. Palabras fuertes. Pronto llegamos al final y lo resumiremos todo. Seguid con nosotros. Nos encanta compartir el cierre con vosotros. Punto común y resumen. Pablo, noto que siempre volvemos a un punto. El español da fuerza. Cierto, sea trabajo, médico o amigos, el idioma nos sostiene. Y cada avance empieza con un paso pequeño, ¿verdad? Exacto. Una palabra, una frase, una charla. De eso nace una vida nueva. Creo que nuestros oyentes ya sienten que el camino es posible. Sí, somos la prueba. De 0 a sonrisas en el día a día. Para ti, ¿cuál fue la llave principal? ¿Rutina, humor o valor? Difícil elegir. Sin valor, nada empieza. La rutina luego mantiene el motor. Pienso igual. El humor hace el camino más ligero. Entonces valor, rutina y humor. Nuestro trío perfecto. Buena palabra, trío. Quizá los oyentes la apunten. Idea útil. Ficha de éxito. El valor da dirección. La rutina aporta pasos. El humor aire. Suena a música para mis oídos. Y la música encaja con tu coro. Jaja, es verdad. Pablo, esto se siente completo. ¿Cerramos despacio? Claro. Tu última frase fue un buen puente. ¿Resumir todo rápido? Por favor. A nuestros oyentes les gustan puntos claros. Vale, aquí va el resumen. Empezamos en un pozo, sin español y con mucha inseguridad. El primer paso fue decidir aprender. Después llegó la rutina. Tareas diarias pequeñas, libros, música y charlas. La constancia trajo victorias pequeñas, como pedir bien un café o entender un chiste. Esos logros formaron una escalera. Más tarde llegó el gran salto. Para mí fue la entrevista de oficina. Para Laura fue la visita al médico. De repente, el español pasó de obstáculo a herramienta. Con esa herramienta se abrieron puertas. Trabajo, cursos, amigos, cultura y humor. La vida ganó color. Comprendimos que los errores son normales y que el valor sigue vital. Nuestra receta: crear valor, cuidar rutina y mantener humor. Todos pueden seguir este camino. Cada acción pequeña acerca a libertad y alegría. Recordad vuestros primeros triunfos y celebradlos. Así creceréis más. Esta fue nuestra historia en pocas palabras. Gracias, Pablo. Eso resume todo de forma clara y motivadora. Despedida y cierre. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Sí, el tiempo pasó volando. La charla fue abierta, sincera y muy personal. Me gustó recordar el inicio. Me hace ver lo lejos que hemos llegado. A mí también, y espero que nuestro viaje os haya dado valor. Sin duda. Gracias por regalarnos vuestros oídos y vuestro tiempo. Sabemos que el tiempo es valioso. Por eso nos alegra que hayáis estado hasta aquí. Quizá hoy tuvisteis un pequeño momento. Ajá. Si es así, guardadlo en el corazón.
Escribidlo. Una frase en papel puede hacer milagros. Cierto. Y si queréis, contadnos. Leemos cada mensaje y celebramos cada voz. Aprender juntos es más divertido. Vuestras experiencias también nos enriquecen. Laura, gracias por esta gran conversación. Tus historias me inspiran siempre. Gracias a ti, Pablo. Tu energía se contagia y me anima a seguir creciendo. Solo me queda decir, cuidaos mucho, seguid curiosos y nunca perdáis el humor. Exacto. Los pasos pequeños llevan lejos. Creed en vosotros y daos tiempo. Nos encantará que volváis en el próximo episodio. Hasta entonces os deseamos muchas pequeñas victorias diarias. Cuidaos y hasta pronto. Adiós a todos y que tengáis un día maravilloso.